La encontraron desmembrada en un descampado. Horas antes, con 14 años, había entrado confiada a la casa de la expareja de su madre. La adolescente entró confiada a la casa. Caminó erguida, como quien cruza la puerta de un familiar. Horas después, ya no era un ser humano completo. Sus restos, desmembrados con un elemento punzante, aparecieron tirados en un descampado a kilómetros de distancia. Lo que ocurrió dentro de esas paredes transformó una noche de un sábado en una escena de horror que 11 años después del primer Ni Una Menos volvió a poner a una niña de 14 años en el centro de una lista que no deja de crecer. Agostina Vega vivía en barrio General Mosconi, en Córdoba, Argentina. La noche del sábado 23 de mayo salió de su casa alrededor de las 10:30. Le dijo a su madre que iba al negocio de su abuelo a buscar empanadas. Minutos antes había estado jugando con su hermano menor de 7 años. Cruzó la avenida, tomó un taxi verde en la parada de enfrente y pidió que la llevaran hasta el cruce de Frangueiro y Juan del Campillo, en barrio Cófico, un sector distinto al suyo. El taxista la vio bajar con total naturalidad. Las cámaras de seguridad captaron el instante exacto en que Agostina ingresaba a la vivienda de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, conocido en el entorno familiar, es pareja de la madre de Agostina Vega. El teléfono del adolescente se mantuvo activo en esa zona durante varias horas. Después, silencio absoluto. La familia denunció la desaparición el domingo por la mañana. Pasaron más de 3 días hasta que se activó la alerta Sofía. Inicialmente, la fiscalía se centró en la hipótesis de que estaba con un noviecito, un enfoque que organizaciones de derechos humanos y feministas denunciaron como una minimización peligrosa. Mientras tanto, Barrelier habló con la madre de Agostina. Le dijo que la chica le había pedido ayuda para encontrarse con su amigo y que después él la vio subir en un auto rojo. Esas palabras chocaron de frente con las evidencias. Los investigadores detectaron que el teléfono del sospechoso había impactado en antenas celulares cerca de la ampliación Ferreira, al sur de la ciudad, por lo que se montó un operativo masivo con 200 efectivos, perros rastreadores, drones, kayaks y buzos. El sábado 30 de mayo, en un descampado, encontraron el cuerpo. Estaba desmembrado. Según la autopsia preliminar de Agostina Vega, la adolescente de 14 años murió por asfixia mecánica, probablemente por estrangulamiento manual. Un crimen silencioso que nadie escuchó en la casa. Tras su muerte, el cuerpo fue desmembrado con un elemento cortante. Los peritos encontraron posibles signos de abuso, aunque la avanzada descomposición del cadáver, hallado casi una semana después, impide confirmarlo. La autopsia también reveló lesiones defensivas en las manos, lo que indica que Agostina se resistió al ataque. Los investigadores estiman que el feminicidio ocurrió entre las 11:30 de la noche del sábado y las 2 de la madrugada del domingo, dentro de la habitación reservada de Barrelier. Estos resultados fortalecen la imputación por feminicidio y permiten reconstruir una secuencia de agresión, forcejeo, asfixia y posterior desmembramiento, para facilitar así el traslado en el auto del acusado. Barrelier fue detenido. Tenía antecedentes que estremecen. En 2025, una mujer lo denunció por privación ilegítima de la libertad. Ella escapó desnuda de su casa pidiendo auxilio. Barrelier la había amenazado con un arma, la ató y la obligó a desvestirse. Estuvo detenido 20 días y recuperó la calle tras pagar una fianza. La propia víctima de aquel episodio contó públicamente que logró huir porque los nudos de los pies no quedaron bien ajustados. Esa persona caminó entre la oscuridad, descalza y sin ropa, para sobrevivir. El sistema judicial la escuchó y aún así habilitó la libertad del agresor. El fiscal Raúl Garzón cambió la carátula del homicidio a feminicidio
Barrelier quedó imputado por un delito que contempla cadena perpetua. Lo trasladaron al complejo penitenciario de Brouwer. Allí manifestó ideas de suicidio y fue derivado a un sector modular hospitalario. La investigación determinó que actuó solo en el momento del crimen, aunque se continúan analizando rastros de la casa, contradicciones en sus declaraciones y posibles encubrimientos. Los abuelos de Agostina fueron aceptados como querellantes, buscando justicia por el desgarro de haber perdido a su nieta de la manera más atroz. Las organizaciones feministas lo señalaron como un ejemplo desgarrador de desidia estatal, demoras en la activación de la alerta, sobre registro de los casos y desmantelamiento progresivo de políticas de género. Entre enero y mayo de 2026, ya se contaban decenas de víctimas letales de violencia machista en el país. Agostina se sumó a una estadística que, 11 años después del asesinato de Kiara Páez, seguía creciendo sin pausa. Una mujer asesinada cada 30 horas, en promedio desde aquel 2015. El cuerpo desmembrado de una niña de 14 años que confiaba en el entorno íntimo de su propia madre volvió a exponer las fallas estructurales, respuestas tardías, antecedentes ignorados por la justicia y una vulnerabilidad adolescente que el sistema no protege. El horror no se quedó en Córdoba, se convirtió en grito colectivo otra vez. La memoria de Agostina se unió a la de tantas otras que salieron de casa y nunca volvieron. Su nombre es ahora parte de una herida nacional que no cierra. Agostina tenía nombre, tenía sueños, tenía una vida por delante. No fue un caso más. Fue una niña en la que el sistema no pudo abrazar a tiempo. Una adolescente que esperó protección y encontró silencio. Su partida no es solo un feminicidio. Es una herida abierta que nos grita que algo estamos haciendo profundamente mal. Cada demora, cada paso burocrático, cada vez que alguien miró hacia otro lado, el tiempo corrió en su contra. Y cuando la justicia llegó, ya era tarde, demasiado tarde. El caso de Agostina Vega no es un caso aislado. Es el resultado de una serie de negligencias que ocurrieron antes del crimen. Y nos obliga a preguntarnos por qué miramos hacia un lado ante la presencia de un depredador en un entorno familiar. ¿Crees que los antecedentes de Claudio Barrelier deberían impedirle por ley el contacto con cualquier menor de edad? ¿O crees que la confianza ciega es el principal factor que expone a las víctimas ante estos depredadores? Déjame tu análisis en la caja de los comentarios. Te leo. Y suscríbete para ver más contenido de Suceso Criminal.